¿Cómo estamos? ¿Bien? Es que si hablo con esto me ahogo, perdónenme, pero no puedo. Bueno, un saludo especial para aquellos que nos ven todavía desde sus casas, están ahí conectados con nosotros. Como Roberto decía, les animamos a que ustedes se vayan uniendo. Pregunten a aquellos que usted ve por aquí ya, cómo están las cosas por aquí y adquiera confianza de volver a reunirse. No saben lo maravilloso tiempo que tuvimos de adoración juntos y eso es irreemplazable. Así que les animamos a que usted pueda ya programar su pronto regreso al redil. Aunque nosotros sabemos que esta no es la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia, sí sabemos también que la iglesia debe estar reunida y es la voluntad del Señor que la iglesia esté reunida. Así que les esperamos prontos por aquí. No hay cafecito para ofrecerles, pero por lo menos un saludo así tipo japonés les daremos a ustedes si regresan por aquí. Bien, hermanos, ¿está muy estallado el sonido o es mi impresión? Muy bien. ¿Me alejo esto? ¿Sí? ¿Así? ¿Mejor? Muy bien. Bueno, hermanos, vamos entonces a nuestra serie de predicaciones. Hoy cerramos la serie de guerra, así que abra su Biblia en Isaías capítulo 39, por favor. Isaías capítulo 39, y cuando lo encuentre, póngase de pie y me acompaña, por favor, en la lectura de la palabra del Señor. Isaías capítulo 39. Muchas gracias. Isaías 39, vamos a estar leyendo todo el capítulo y de esta manera terminaremos nuestra serie de guerra estudiando la vida del rey Ezequías. Dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especies, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo: oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba: al menos mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Señor, nosotros venimos delante de ti una vez más esta mañana rogando tu intervención. Nosotros nos reconocemos en esta historia, Señor, y necesitamos que tú nos ayudes. No sea que habiendo comenzado bien nuestra carrera, terminemos tan mal como Ezequías. Nosotros pedimos que tu Espíritu Santo ponga la palabra delante de nosotros como un espejo que nos permita ver nuestro estado real y nos conduzca a una tristeza profunda que nos lleve al arrepentimiento si es necesario, que nos sirva como una advertencia para acordarnos de que aun si estamos todavía caminando bien, fieles al Señor, no podemos descuidarnos, Señor, y decir que nunca nos pasará lo que le pasó a Ezequías. Pedimos que tu Espíritu Santo ministre tu palabra a nuestro corazón.
que ayudes al predicador y le des de tu gracia delante tuyo para representarte bien y delante de los hombres para comunicar con claridad tu palabra. Guíanos a unos y a otros, por favor, y te damos a ti nuestra atención, Señor, y nos sentamos a tus pies los próximos minutos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Pedimos tu guía y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Termina bien, es el título que he puesto al mensaje de esta mañana. Termina bien. No sé, seguramente algunos de ustedes, particularmente los mayores de 35, 40 años, recordarán las películas de Rocky Balboa. ¿Sí recuerdan a Rocky Balboa? Las famosas películas de Rocky, de este boxeador, que básicamente tenían siempre la misma trama, pero uno estaba emocionado todo el tiempo. Uno ya sabía que en el último round, después de una golpiza de 14 rounds, Rocky se iba a levantar todo ensangrentado con los ojos que ya ni se le veían, iba a sacar un jab de derecha y ¡pra! Al piso iba a dar el otro, y que faltando 30 segundos el árbitro iba a dar conteo en el piso y Rocky iba a levantar sus manos ganador. Y estas películas, de nuevo, son memorables porque todos nosotros siempre teníamos la sensación de que Rocky iba a perder, porque el otro había comenzado muy bien y Rocky estaba muy mal, pero que al final, ¿verdad?, del día, en la película, en el boxeo y en la vida también es así. El asunto más importante no es cómo tú comienzas, sino cómo terminas. Y es lo que nosotros vemos en este texto. Lo más importante, mis hermanos, en las batallas no es cómo inician, sino cómo terminan. Ezequías, el rey que estamos estudiando durante estas semanas, tuvo un comienzo brillante, unos inicios maravillosos. Restauró la adoración en el templo, fue un rey fiel al Señor, fiel al mandato del Señor, pero su final fue lamentable. Ezequías, al igual que los contrincantes de Rocky, comenzaron muy bien, pero terminaron muy mal. Y es que, mis hermanos, de nuevo, lo más importante es este asunto de cómo estamos terminando nosotros. Al apóstol Pablo le interesaba tanto este asunto que le escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versos 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con los esfuerzos humanos? La preocupación del apóstol Pablo es la misma, ustedes han comenzado bien, han conocido la gracia, el evangelio de la gracia, pero una vez han comenzado con el evangelio de la gracia, ¿ustedes van a terminar dependiendo de sus esfuerzos humanos? Me temo que de igual manera en esta guerra que nosotros estamos viviendo como pueblo de Dios, muchos de los que comenzaron bien están, después de 7 meses de pandemia, terminando muy mal. Aislados, fríos, autoindulgentes con el pecado, con la pereza, con su corazón lejos de Dios. Mi esperanza es que esta predicación se levante como oraba, como un espejo delante de nosotros que nos permita ver nuestro estado real y nos haga temblar delante de Dios. Y si hemos de estar alejados del Señor y si hemos estado conduciéndonos lejos del plan de Dios para nuestra vida, hoy volvamos al camino. Para que no seamos tan torpes como los Gálatas, tan insensatos como Ezequías, y volvamos al camino por donde comenzamos. Un camino marcado por la humildad, por la pasión y por la dependencia de Dios. De tal manera que vamos a desarrollar este capítulo a través de 3 momentos que servirán como puntos en nuestra predicación. En primer lugar, vamos a tratar de recordar el buen comienzo que ha tenido nuestro rey Ezequías. Vamos a repasar un poquito el buen comienzo que tuvo Ezequías. Vamos a leer algunos textos que nos dan cuenta de que Ezequías fue un buen rey, comenzó muy bien. El cronista, hablando del rey Ezequías, dice: eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando como con bondad, ¿qué más?
rectitud y fidelidad. ¿Ante quién? Ante el Señor su Dios. Ezequías es un rey no solamente que ha hecho un buen trabajo a nivel del gobierno, sino que Ezequías es presentado como un rey lleno de bondad, de rectitud y de fidelidad ante el Señor. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo, ¿cómo? De todo corazón. No solamente hacía las cosas bien, sino que tenía una actitud correcta al hacerlas bien. Pero no solamente eso, sino que las cosas que hacía eran buenas porque actuaba de acuerdo con la ley y el mandato de buscar a Dios. Su punto de referencia, su mapa de ruta no era lo que dice la historia, lo que dicen los libros de historia, los libros de gobierno que hace un buen rey. No, el punto de referencia de Ezequías para su buen gobierno era la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Así se describe y como consecuencia de eso se nos dice que él tuvo éxito. El mismo cronista en otra ocasión, más adelante, nos dice de Ezequías, después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Senequerib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas dispuesto a conquistarlas. Miren cómo se describen las obras, el talante de Ezequías. Semejante muestra de fidelidad. Eso es un superlativo, no está hablando que él fue fiel. El cronista se emocionó con lo que estaba haciendo Ezequías. Después de semejante tamaño de muestra, dirían los amigos de la costa, tamaño de muestra de fidelidad de Ezequías, entonces Senequerib marchó contra él. Se nos refiere a la fidelidad de Ezequías como grande, amplia. En el libro de Reyes se nos consigna también a Ezequías como un buen hombre. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. Y miren estas palabras: no hubo otro como él. ¿Se imaginan ustedes lo que significa que en la Biblia se diga de uno o de alguien, no hubo alguien como él? Entre todos los reyes de Judá, ninguno como él. Y para rematar, para que no quede duda, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto, ¿qué pasó? Él tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Ezequías era un rey extraordinario. Las cosas que se dicen de Ezequías no se dicen de ningún otro rey. Creo que ni siquiera de David escuchamos palabras tan elogiosas como las que se dicen de Ezequías. No hubo otro como él, ni antes ni después de los reyes de Judá. Sin embargo, mis hermanos, la vida con Dios se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros planos. Y Ezequías arrancó con toda, muy bien, pero pronto cayó en carrera. Y es que, como bien enseñaría nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, será el tiempo, mis hermanos, lo que va a mostrar la utilidad o la inutilidad del terreno donde la palabra de Dios ha sido sembrada. Porque será cuando lleguen los afanes de la vida, será cuando lleguen las riquezas, será cuando lleguen las pruebas, lo que va a hacer o que esa semilla que prontamente está brotando y parece tan prometedora sea ahogada y sea apagada y sea aplastada, o se probará en realidad que siendo buena tierra, aun cuando vinieron los afanes, aun cuando vinieron las riquezas, aun cuando vinieron las pruebas, esa planta, esa semilla brotó y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuál va a ser la prueba de eso? El tiempo mostrará quién es cada uno. La pandemia, mis hermanos, creo yo que ha sido el colador o uno de los coladores de Dios. La pandemia creo que ha cercenado el pueblo de Dios, separando el buen fruto, el buen trigo del cascajo.
de la cáscara. Ha sido esa zaranda donde todos hemos sido puestos y al final del día van a quedar los que son del Señor, lo que es pueblo de Dios. Y el cascajo será quitado. Muchos de los que comenzaron bien hoy han claudicado, han abandonado la barca y se han ido tras sus propios asuntos. Hoy muchos de los que a comienzo de año dijeron: este año sí, Señor. Llegó la pandemia y hasta ahí llegó su compromiso con el Señor. Hermanos, en esta carrera de la fe, como Pablo la llamaría, la batalla, la buena batalla de la fe, no importa solamente cómo comienzas, importa mucho más cómo terminas esa batalla. Déjenme darles una ilustración de la triste realidad de un elemento particular donde nos ilustra realmente la tristeza de aquellos que comienzan bien y terminan mal. Déjenme mostrarles el ministerio pastoral como una ilustración de lo que Dios muchas veces permite y de lo que ocurre en la vida de muchos hombres que arrancan bien y terminan mal. Estas son algunas estadísticas, particularmente en Estados Unidos, aquí de algunas organizaciones importantes y respetables, que dicen estas cosas acerca del ministerio pastoral. Escuche bien. Se dice, por ejemplo, que 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes debido a problemas morales, agotamiento espiritual o contiendas en sus iglesias. 1,500 hombres de Dios que arrancaron muy bien, fueron al seminario, se prepararon, estudiaron, predicaron en una iglesia, la iglesia le nombró pastor, ministraron al pueblo de Dios por meses. 1,500 hombres de Dios en Estados Unidos dejan el ministerio cada mes. Hombres que comenzaron bien y terminaron mal. 4,000 iglesias comienzan cada año, pero más de 7,000 iglesias se cierran. El 80% de los graduados del seminario e institutos bíblicos dejarán el ministerio en los primeros 5 años. Arrancaron muy bien, con mucho fuego, con mucha pasión. Se leían cuanto libro había. El 70% de los pastores constantemente luchan contra la depresión. Casi el 40% de los encuestados dijeron haber tenido una relación extramarital después de haber comenzado el ministerio. En estos días escuché la lamentable noticia de un hombre que justamente por esos días estaba leyendo un libro de él. Ya falleció, con un legado hasta antes de su muerte muy bueno, muy importante. Ha sido descubierto en una gran cantidad de enredos morales muy lamentables, muy tristes. No sabía si terminar el libro o dejarlo ahí. Pero pensaba y mi oración era: Señor, líbrame, porque yo también puedo hacer de aquellos que comenzando bien terminen tan mal. Esa es la historia. Ezequías iba muy bien, era un buen rey, estaba haciendo bien el trabajo, pero tenía un mal del corazón. Un mal del corazón que se llama el orgullo. La historia que tenemos en Isaías 39 es una historia muy sencilla. Se nos narra en el versículo 1 que hay un rey llamado, ¿cómo se llama? Merodac Baladán, hijo de Baladán. Un nombre impronunciable para algunos. Merodac Baladán, hijo de Baladán. Este rey es el rey ahora de Babilonia. Él está reinando en Babilonia, y recuerdan ustedes que en esos tiempos, en el año 700 más o menos antes de Cristo, el imperio asirio es el imperio de la época. Pero en estos territorios y en la historia de la humanidad en general, siempre los imperios han sido imperios temporales, porque no es sino hasta que llega uno más grande que termina siendo arrasado, y luego gobierna un tiempo y llega otro más grande y es arrasado. Bueno, Asiria era el papá de los pollitos en la época, pero se estaba levantando 2 imperios que estaban luchando por el poder. ¿Recuerdan? Uno de ellos ya lo vimos y era Egipto. ¿Recuerdan cuando Isaías le dice a Ezequías, el Senequerib le sugiere a Ezequías, el Rabsase le sugiere a Ezequías que él está poniendo su confianza en la vara que es Egipto, dice que le va a traspasar la mano? Porque Egipto es un imperio naciente en el cual Ezequías puede ser tentado a poner su confianza. Bueno, con Egipto no pasa nada, pero se está levantando un imperio con fuerza que es el imperio de Babilonia,
que finalmente en la historia se nos va a contar que más o menos en el año 612 derrocan a los asirios y se convierten en el nuevo imperio. Bueno, en esta época ese imperio recién está naciendo, es un cuernito pequeño, es algo que se está gestando precisamente en ese entonces. Y lo que está ocurriendo allí, se nos cuenta, es que este rey de un imperio naciente está visitando a un rey de un imperio pequeñito que es Ezequías. Y lo que nos pinta Isaías es que la razón por la que el rey de Babilonia visitó a Ezequías o mandó una delegación a visitar a Ezequías es porque supo que había estado enfermo y le mandó cartas y le mandó regalos. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la motivación del rey de Babilonia? ¿Que es el de querido que está haciendo eso? Cuando pienso en estas cosas siempre recuerdo a los visitadores médicos que le llevan de medicinas a los médicos y medicinas que valen 100, 200 mil pesos. Y se las regalo, doctor. Tan querido el visitador, ¿verdad? No, no es querido. Lo que él está haciendo es cautivando al cliente. O las empresas que se llevan a sus clientes a Miami, a una feria, a Orlando, a Alemania, a Suiza. Tan queridos en esa empresa. No, no son queridos. Están asegurando al cliente. Hay algo que están buscando de eso. Y eso opera así. De hecho, el proverbista dice esa realidad. Dice, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Pero Ezequías ignora esto y cree que se trata de él. Y Ezequías está viviendo eso como que, wow, soy visible ahora. Soy reconocible por un rey famoso como el rey de Babilonia. Soy importante porque si este hombre se toma el trabajo de traerme regalos, de enviarme cartas con su firma, es porque yo valgo alguito. Desconociendo, o por lo menos ignorando, entre comillas, que lo que está buscando este rey de Babilonia es una alianza militar, política, para enfrentar y derrocar a los asirios. Ezequías se ha olvidado de eso. Ezequías se ha olvidado de que Dios le había dicho al pueblo y le había dicho a él: no necesitas apoyarte en nadie más. Egipto no es una opción. Si te apoyas en Egipto será tu muerte. Confía en el Señor. Y Ezequías había confiado en el Señor cuando estaba la tentación de apoyarse en Egipto. Pero parece que Ezequías se ha olvidado de eso y ahora está entrando en pacto con un imperio, los babilonios, que están surgiendo, y él está poniendo ahora su confianza en ellos. Está poniendo su confianza en sus riquezas, en su poderío militar y en la de Babilonia. ¿Qué pasó con Ezequías? ¿Por qué no volvió a confiar en Dios y recibió los regalos y dijo: ok, chao, muchas gracias, pero yo confío en el Señor, yo no necesito alianza, yo sé por dónde ustedes vienen, yo sé por dónde corre el agua al molino, lo que ustedes quieren es esto? No, yo voy a confiar en el Señor. ¿Por qué no vemos eso? Si no vemos una indulgencia de Ezequías hacia estos mensajeros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mis hermanos, algo muy sencillo. Ezequías se olvidó de que Dios era el centro y él se creyó el centro. Él creyó que la razón de la bonanza de Judá, que la razón por la que el imperio iba bien, es por él. Y Ezequías se llenó de orgullo. Mire conmigo cómo él se refiere a sí mismo. Cuando el texto nos dice en el versículo 2 que Ezequías, cuando recibió la delegación, se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros. Entonces imagínense a Ezequías haciendo de guía turístico. Miren, todo esto es mío. ¿Eso es suyo, rey? Sí, todo esto es mío. Sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, todo su arsenal. ¿Todas esas armas son suyas? Sí, todo eso es de mi reino. Todo su palacio, todo su reino. Cuando Isaías lo confronta y le dice: ¿quiénes son esos hombres? ¿Qué responde él? Han venido de un país lejano. Es decir, se han tomado el trabajo de venirse de por allá a verme a mí. Dice, de un país lejano, vinieron a verme desde Babilonia. Ezequías está convencido de que esto se trata de él. Y es interesante, mis hermanos, porque cuando el libro de Crónicas, me encanta Isaías porque Isaías presenta la escena para mostrarnos el orgullo del corazón de Ezequías. Pero cuando
el cronista, y lo vamos a leer más adelante, nos presenta esta historia, el cronista dice que la razón por la que la delegación de Babilonia llegó a Judá, llegó a Jerusalén, es porque escucharon de una gran señal que había en los cielos. ¿Recuerdan cuál era la señal? La sombra del sol retrocedió 10 grados. Y ellos dijeron, hay algo que preguntar, o sea, ¿qué pasó? Esto es una señal cósmica. Esa es la real razón. Están viniendo porque Dios ha operado algo extraordinario, pero Ezequías cree que vinieron fue por él. Y eso, cada vez que pienso en eso, me hace acordar, vinieron a verme a mí, me hace acordar de la fábula, no sé si es una fábula, una historia, del burrito que cargó a Jesús, del pollino que cargó a Jesús. Se dice que el pollino que cargó a Jesús, después de su travesía de entrar a Jerusalén y llevar a Jesús, regresa a su casa y su mamá lo está esperando a la puerta del establo y ve que él viene, el burrito, pero contento, sonriendo sus grandes dientes, jadeando de alegría, y la mamá le pregunta, ¿qué pasó, hijo? Dice, mamá, no te imaginas, estaba yo a las afueras de Jerusalén, estaba por allá yo en la casa de un señor que me había tomado y estaba yo ahí, y de repente un señor se me montó en el lomo y me empezaron a llevar por el camino de entrada a Jerusalén. Mamá, no te imaginas, apenas yo entro, la gente me ponía mantos para que yo caminara encima de ellos. Mamá, la gente bajaba las palmas, las ramas de los árboles y decían, Hosana, Hosana, y la gente me hacía reverencias. Mamá, fue increíble, fue maravilloso. La mamá se queda escuchando al burrito y le dice, ok, hijo, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, ve ahora mismo y regresa por el mismo camino que te llevó a Jerusalén. Y luego vienes y me cuentas cómo te va. El burrito se va otra vez contento, con el pecho inflado y diciendo, otra vez me va a ir muy bien. El hombre entra y cuando empieza a ver que lo están pateando, quite pues burro, lo escupen, le pegan, cogen las ramas pero para darle en el lomo. Y él regresa a la casa como este burrito, mirando hacia abajo, triste, y la mamá lo ve venir y le dice, hijo, ¿pero qué pasó? Dice, mamá, no entiendo. La primera vez la gente me tendía los mantos, me sacaba ramas, me decían Hosana, me amaban, pero ahora me escupían, me pateaban, me golpeaban. Y la mamá le dijo, hijo, es que tú sin Jesús no eres nadie. Tú sin Jesús no eres nadie. Y mis hermanos, Ezequías se ha olvidado de esa realidad. Y Ezequías se convierte en el burro de nuestra historia. Ezequías ha recibido una señal cósmica, palacio, que vinieron a ver sus tesoros, que lo que querían ver era a él. Ezequías es el burro. Pero Ezequías no se queda solo, porque tú eres el burro y yo soy el burro. Cuando creo que lo que tengo, que lo que soy, que la provisión de Dios, que la prosperidad que Dios me ha dado, que la posición que Dios me ha dado, que el prestigio que Dios me ha dado, que la familia que Dios me ha dado, que la paz, que la tranquilidad, que el sosiego que Dios me ha dado, eso es, pastor, porque yo he trabajado con estas manos hasta sangre. Porque es, pastor, yo he trabajado muy duro con el sudor de mi frente. Cuando pienso en eso, entonces voy a empezar a vivir mi vida, a usar lo que Dios me ha dado, a vivir para mi familia con mis recursos de una manera en que yo voy a engrandecer mi reino y mi nombre, y no los voy a usar para lo que Dios me lo dio, es engrandecer su reino y su nombre. ¿Por qué? Porque el protagonista soy yo, porque es que han venido a verme a mí. Porque es que lo que se trata es que Dios quiere es bendecirme a mí, y Dios viene a trabajar para que yo sea grande. Y entonces se trata es que yo soy el protagonista de la historia, y lo que no me he dado cuenta es, pastor, pero pastor, en todo eso yo todo se lo debo a Dios, porque siempre terminamos con esa frase, como frase de futbolista en entrevista. Marcó 3 goles y el hombre está ahí echándose champú, ¿verdad? Fotos, no sé qué, y como cabeció, y abajo en el copy, para la gloria de Dios, carreta. El hombre y la mujer que se venden en redes sociales, su casa bonita, su carro, sus amigos, sus viajes,
muestra sus tesoros, pero en el copy pone para la gloria de Dios. Mis hermanos, yo he sido el burro, yo he sido Ezequías. Ahora, si a usted le parece que yo esta escena y este asunto de mostrar su casa y sus tesoros como un asunto de orgullo, permítame entonces llevarle a la Escritura para que vean cómo la Escritura misma interpreta este acto de Ezequías. El cronista, de nuevo, en el verso 24 y 25, dice lo siguiente acerca del rey. Se enfermó, misma situación. ¿Recuerdan capítulo 38? Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Capítulo 38 es eso, resumido en un versículo. Pero Ezequías, miren aquí cómo interpreta el cronista, no correspondió al ¿qué? Favor. ¿Recibió el cronista lo que ha recibido Ezequías? ¿Un derecho adquirido? No, un favor recibido. Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que, ¿qué cosa? Se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor encendiera en ira contra él y contra Jerusalén, contra Judá y contra Jerusalén. Mis hermanos, esta es la forma en que Ezequías es visto. Ezequías se ha olvidado de que lo que él ha recibido es un favor. Y mis hermanos, cuando yo empiezo a caminar en la vida creyendo que es que Dios me debe cosas, que yo tengo derechos, es que yo reclamo, yo arrebato, yo no acepto un no como respuesta. Cuando yo empiezo a vivir mi vida de esa manera, entonces ya el orgullo ha calado y se ha metido por las rendijas del corazón y se ha sentado allí. Porque con Dios no tenemos derechos o obligaciones. Dios no nos tiene que derechos, no nos tiene que hacer algo por nosotros. Dios no nos debe nada. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Y él empezó y no reaccionó al favor de Dios, sino que se llenó de orgullo. Y él creyó que esto se trataba de él. Y mis hermanos, la prueba más grande que nosotros podemos vivir no es la escasez o la enfermedad. La prueba más grande es la abundancia, es el bienestar. ¿Saben por qué? Porque en la escasez solo te queda buscar a Dios. Pero cuando las cosas van bien, tú te crees Dios. Y si no, mira tus propias jornadas de oración. ¿Cómo oras tú cuando las cosas van mal? ¿Cuánto es tu tiempo y tu intensidad en oración? A cuando las cosas van bien y todo como que fluye. La prueba que está viviendo Ezequías es ahora en medio de la abundancia. De hecho, mis hermanos, la advertencia más recurrente en el libro de Deuteronomio, que es el libro que se escribe camino a la tierra prometida, el recuerdo de la ley del Señor, es la siguiente: acuérdate, no te olvides, recuerda. Eso es lo que vez tras vez Dios le dice al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 5, verso 15, Dios le dice a Israel: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Lo que Dios le está diciendo a Israel es: recuerden, muchachos, recuerden, hermanos, recuerden, pueblo de Dios, que ustedes eran esclavos en Egipto, pero que Dios los sacó de allí con mano fuerte, con mano poderosa. Y los sacó con mano fuerte, los sacó con mano poderosa para probar su corazón, para que ustedes recuerden que Él es Dios, que se trata de Él. Y el pueblo de Dios efectivamente se olvidó. Deuteronomio capítulo 8, versos 1 al 4 nos dice lo siguiente: no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. No lo hagas, no te vuelvas orgulloso, no te olvides. ¿Ven la relación entre el orgullo y el olvido? Olvidamos de quién es el protagonista de la historia. El orgullo ya ha aparecido en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el orgullo es la pérdida de memoria sobre quién es el verdadero protagonista de mi historia. El orgullo es la pérdida de memoria sobre quién es el verdadero protagonista de mi historia. Hay por lo menos 20 ocasiones en el libro de Deuteronomio donde Dios le dice al pueblo:
recuerda, no te olvides, acuérdate. Porque el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios ha probado al pueblo de Israel en el desierto, pero ahora han pasado de el desierto de la aflicción y van a entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y Dios les dice, allá también necesitan acordarse de mí. Porque mis hermanos, Dios no solamente nos prueba en el desierto de la aflicción, sino también en el monte de la bendición. Son lugares diferentes, pero estamos siendo probados por Dios. Y Ezequías está viviendo ahora esta situación en que todo va bien, el reino va bien, los tesoros están salvaguardados y él se llena de orgullo en su corazón. ¿Y qué pasa cuando el orgullo llega a nuestro corazón? Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue inmediatamente la destrucción. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y es exactamente lo que ocurre en este pasaje. El orgullo está marcado en los versos 2 al 4 y al orgullo le sigue inmediatamente la destrucción, versos 5 al 7. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor Todopoderoso, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y no quedará nada, dice el Señor. Pero no termina solamente ahí. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el... Al orgullo le sigue la destrucción. Y lo que vemos en versículos 5 al 7 es precisamente eso, la destrucción que se avecina para este... Muy bien, está terminando muy mal. Eso nos lleva, mis hermanos, a un final desolador. Regularmente las historias que nosotros estamos acostumbrados terminan con un felices para siempre. Esta historia de su confianza le será aquello en lo que él ponía su confianza, sus tesoros, su plata, su oro, su arsenal. Eso, Ezequías, te será quitado. Aquello en lo cual tenías puesta tu esperanza te será arrebatado por aquellos en quien estás colocando tu confianza. Babilonia. Y viene la palabra del Señor nuevamente, clamor.